Bueno, arrancamos nuestro segundo capítulo de los recursos defensivos. En este caso vamos a tratar con lo que llamamos recursos extraordinarios, que son esas jugadas o esos recursos que muchas veces terminan cambiando sorprendentemente la valoración de la posición. Cualquier jugador que se precie de ser un jugador con muchos recursos defensivos siempre tiene que echar mano de este tipo de jugadas, aún en posiciones que aparentan ser posiciones tranquilas o posiciones sin gran contenido táctico. Esta posición en particular es una partida donde da la sensación que las negras tienen muchos puntos a favor y algunos puntos en contra. Si nos referimos específicamente a la evaluación material, decimos que hay un cierto equilibrio, ¿no? Tenemos 7 peones para cada lado, las estructuras de peones están un poco raras, por decirlo de alguna manera, el negro está un poco sobreexpandido en el flanco de rey, por un lado, por otro lado tiene los peones doblados en A5, en A7, pero en compensación de todo eso tiene un peón de C4 pasado que parece ser realmente temible en la posición, el propio peón de D4 de las blancas tiende a ser una debilidad, y fundamentalmente lo que nos hace creer que las negras pueden tener ventaja es que el caballo de B2 realmente parece estar muy mal ubicado. La próxima jugada de las negras va a ser o bien torre D8, o bien C3, o inclusive alfil A3, y en ese caso el negro va a tener algunas dificultades con su caballo de B2 combinado con la fuerza del avance del peón de C4. ¿Cuáles son las, digamos, contraprestaciones que tiene el blanco? Bueno, las posibilidades de que el rey negro, de cierta manera, está un poco vulnerable. ¿Por qué está un poco vulnerable? Bueno, por el concepto que mencionamos al principio, que es el hecho de que el negro se sobreexpandió en el flanco de rey. ¿Qué quiere decir sobreexpandirse? Bueno, hablamos de sobreexpansión cuando los peones están de cierta manera más avanzados de lo que deberían. Imaginémonos, por ejemplo, la misma posición que en lugar del peón negro estar en G5 estuviera en G7. Esto le daría al rey negro mucha mayor tranquilidad y no generaría ningún tipo de problema, incluso probablemente no tendrían las blancas oportunidades de contrajuego. En cambio, el hecho de tener los peones en F5 y G5, si bien puede ser una ventaja de cara al final, por otro lado puede ser una desventaja. De hecho, el primer intento genuino que las blancas podrían hacer en esta posición es dama H5. Dama H5 plantea una amenaza directa muy consistente que es dama G6 jaque, garantizando prácticamente las tablas por jaque perpetuo. El problema de dama H5 es que las negras, ante una jugada muy simple, con una jugada muy simple como rey G7, resolverían todos los problemas. Y ahora a las blancas, además de los problemas que ya mencionamos, como las amenazas de alfil A3 o C3, se le sumaría también la amenaza de dama por D4 y los problemas de las blancas no hacen más que aumentar. Entonces lo que el blanco debe hacer es dejar en carpeta la posibilidad de jugar en algún momento dama H5, pero esto debe combinarse con algún otro factor. Por lo tanto, prácticamente las blancas tienen una única jugada correcta después que descartamos la jugada dama H5, que es la posibilidad de jugar D5. D5 es muy pero muy importante desde todo punto de vista para las blancas. Primero que elimina la posibilidad de la debilidad del peón de D4. Este peón en D5 genera evidentes molestias a las negras, se están amenazando la jugada D6 generando un fuerte peón pasado y en caso de E por D5, la simple dama por D5 jaque seguido de caballo C4 estaría otorgando una ventaja muy pero muy importante. Todo hace presuponer que las blancas al jugar D5 tienen todo absolutamente controlado en la posición, incluso desconfiaríamos de que en esta posición puede haber ventaja por parte de las blancas. Sin embargo, con una respuesta simple pero ingeniosa, las negras, jugando alfil A3, le plantean a las blancas problemas bastante difíciles de resolver. ¿Por qué? Por lo que habíamos mencionado antes, el problema del caballo de B2. El caballo de B2 no dispone de ninguna casilla. En caso de caballo por C4, bueno, torre por C4, las blancas tendrían que justificar de alguna manera la pieza de menos. Y ante jugadas estándar como dama A1 o inclusive también dama C2, se podría jugar alfil por B2, dama por B2 y ahora E por D5 estaría garantizando la ganancia de un peón, luego un bloqueo de la dama negra en E6 y no queda absolutamente ninguna duda que esta posición sería muy pero muy ventajosa para las negras. La verdadera magia
del recurso defensivo de las blancas no se da en la jugada D5, que parece ser un recurso simple, sino en la próxima jugada de la posición. Seguramente el blanco, cuando jugó D5, ya tenía previsto el recurso que viene a continuación, que es un recurso extremadamente complejo. Veamos, antes de ver el recurso válido de la posición, algunos otros intentos. Por ejemplo, en caso que las blancas jugaran dama H5, amenazando otra vez la posibilidad de jaque perpetuo, bueno, las negras tienen una defensa muy simple, que es E por D5. Ahora la dama negra defiende la tercera fila, no solo las negras ganan un peón, sino que además renuevan la amenaza de alfil por B2. Otro intento que puede parecer interesante es jugar peón por peón, con la idea de irrumpir luego con la dama en D7. Sin embargo, contra esta jugada las negras pueden, a pesar de todo, jugar alfil por B2, y en caso que las blancas jueguen dama D7, planteando una amenaza bastante poderosa de la torre D8 y un jaque en F7, la jugada simple, dama C7, parece resolver todos los problemas de las negras, ya que no existe más la amenaza sobre la torre, se está provocando un cambio de las damas, no existe más la amenaza de dama F7, y bueno, la próxima jugada de las negras será la simple alfil por E5 o inclusive el avance inmediato del peón con C3 seguido de C2. Fíjense cómo mediante el cálculo las cosas van cambiando, las valoraciones inmediatamente se terminan transformando. Otro recurso genuino que pueden intentar utilizar las blancas es la jugada D6. D6 es una jugada realmente que promete, porque este peón es muy fuerte avanzado en la sexta fila. El gran problema que tiene el blanco es siempre el mismo, que debe de encontrar alguna respuesta válida, ¿no?, contra la jugada del alfil por B2. ¿Qué respuesta válida pueden encontrar? Si, por ejemplo, D7, las negras pueden responder la simple torre D8, y cuando las blancas intentan el famoso dama H5, nuevamente rey G7 resuelve los problemas, y en caso de dama E8, si bien es cierto que genera algún tipo de complicaciones, parece bastante simple para las negras resolver las cosas, ya que jugando alfil por E5 y contra el jaque en E7, respondiendo la simple jugada rey G6, ¿no?, y en caso de dama E8, una especie de triangulación trayendo el rey a F6, las negras parece que se están consolidando con la ventaja material. Y ojo, porque la ventaja material es muy, pero muy importante. Tengo pieza y dos peones de ventaja en esta posición, pero pieza y un peón de ventaja, pero realmente eso debería ser más que suficiente para ganar la partida. Entonces, ¿cuál será el recurso inédito, el recurso diferente que encontraron las blancas? Bueno, las blancas iniciaron al jugar D5 una secuencia de jugadas, una concatenación de ideas que a mi manera de ver es brillante e interpreta perfectamente lo que deben ser los recursos defensivos inesperados. Luego de alfil A3 se produjo dos signos de admiración, caballo por C4, y contra torre por C4 las blancas respondieron con la más difícil aún jugada D6, creando una situación mágica en el tablero. Mágica en el sentido que las negras disponen de una pieza limpia de ventaja, pero le cuesta muchísimo parar todas las amenazas de las blancas. A saber cuáles son las amenazas de las blancas, bueno, tiene que considerar por lo menos 4 opciones para el blanco en esta posición. La posibilidad de jugar dama B3, la posibilidad de jugar dama D3, creando una doble amenaza sobre la torre y el alfil, la posibilidad de jugar directamente D7 y, cuando no, la posibilidad también de de tener la jugada de dama H5 con una tentativa genuina de ataque o por lo menos de tablas por perpetuo sobre el rey de las negras. En este momento, cuando nosotros estamos del otro lado y nos enfrentamos a una defensa absolutamente brillante e inesperada como caballo por C4 seguido de D6, es el momento de pararnos a pensar y tratar de encontrar cuál es el mejor recurso por parte de las negras. En principio aquí parecen establecerse varias jugadas candidatas: dama D4, torre D4, torre C8, la propia rey G7, ¿no?, o inclusive la devolución inmediata jugando alfil por D6. Estos deberían ser los recursos
que pueden echar mano el negro en esta posición. Vamos a tratar de hacer un cálculo bastante preciso, ir viendo cómo ante cada una de las jugadas de las negras, las blancas tienen algunas opciones. Por ejemplo, en caso de alfil por D6, que parece ser muy tentadora, porque si las blancas jugaran, por ejemplo, dama por D6, simplemente podemos cambiar las damas y torre D4, garantizando una ventaja importante. En caso de que capturaran de peón, nuevamente el torre D4 parece resolver todos los problemas, seguido en la próxima jugada de dama por D6 con alguna ventaja, pero, y esta es siempre la dificultad del ajedrez, somos esclavos del cálculo. ¿Qué quiere decir que somos esclavos del cálculo? Bueno, que siempre hay que tener en cuenta las jugadas intermedias. Y contra alfil por D6 aparece la finísima dama B3. Digo finísima porque es una jugada que desestabiliza nuestra posición. Fíjense que ahora tenemos la torre amenazada y la gran diferencia es que ante jugadas como torre D4 las blancas tienen la posibilidad de comenzar con dama por E6 jaque y luego ya recuperarán la pieza en D6 y la posición ya cambia completamente de lo que es la evaluación anterior a la posición. Entonces parece ser obligado jugar dama C5, ¿no? Y en caso de dama por C5, bueno, E por D6 y esta posición sí que es extremadamente peligrosa para las negras, ya que no pueden sacar la torre a la casilla D4, ni tampoco pueden capturar el peón de D6. Serían las blancas las que tienen más posibilidades de victoria. Tal vez aún con una jugada como torre E4 se pueda defender la posición, pero jugadas candidatas como torre D1 realmente generan muchos inconvenientes para las negras. Vamos ahora a las otras jugadas candidatas. En caso de dama D4, dama D4 es otra jugada de esas que es, ¿cómo decirlo? Se nos hace agua la boca, porque decimos, bueno, queremos simplificar de una vez, cambiar las damas y de esta manera evitarnos cualquier contrajuego. Pero ahí nuevamente aparece una defensa brillante por parte de las blancas, que es dama H5, amenazando nuevamente el jaque perpetuo, y en caso de rey G7, dama E8, proponiendo ahora una muy temida doble amenaza. Por un lado, las blancas están amenazando dama E7 jaque, seguido de dama por E6 jaque, como mínimo garantizando el perpetuo, y además en esta posición también tienen la posibilidad de jugar D7, en muchos casos promoviendo el peón. Prácticamente resulta forzado dama por E5 y luego de dama por E5 las blancas tendrían jaque perpetuo con la secuencia dama D7 jaque, y en caso de rey F6 dama E7 jaque, rey G6 dama E8 jaque, y no tienen las negras ninguna posibilidad de escaparse de los jaques. Un detalle muy curioso y muy interesante en esta posición es que si las blancas cayeran en la tentación de querer jugar a ganar contra D7, se encontrarían con una defensa absolutamente brillante, un propio recurso inesperado, pero esta vez del otro lado, que sería la jugada alfil C5. Una de esas jugadas mágicas que nos hacen siempre pensar que el ajedrez es un juego absolutamente maravilloso. Fíjense que luego de alfil C5, y en caso de que las blancas coronaran la segunda dama, alfil por F2, y las blancas no tienen posibilidad de evitar el mate. ¿Por qué? ¿Dónde es que se traslada el rey? Bueno, dependiendo de dónde se traslade, de una u otra manera termina recibiendo mate. Si rey H1, dama por H2 jaque, rey por H2 y torre H4 es mate. Fíjense ustedes la dificultad de esta combinación, que es de muchas jugadas. Si torre por F2, viene torre C1 jaque, única torre F1, dama de 3 jaque, rey H1 y torre F1 mate. Y por último, en caso de que intentaran resolver el problema con rey por F2, se encontrarían con torre F4 jaque, no es posible ir a G3 porque torre por F1 es mate inevitable, y luego de rey G1, dama E3, y son las blancas las que reciben mate. Dentro de una propia, esta sí que hubiera sido un ejemplo del cazador cazado, ¿no? Un ejemplo como las blancas, a pesar de que iniciaron con un ataque brillante, hubieran terminado perdiendo gracias a una jugada alfil C5. Lo más curioso del alfil C5 es que no solo contra D8 coronando ganan, sino que ganan contra prácticamente todas las jugadas de las blancas, porque para las blancas es dificilísimo evitar la amenaza del alfil por F2. Por ejemplo, en caso de que jugaran G3 en esta posición, se renovaría la amenaza jugando torre C2 y nuevamente, en caso de una coronación, alfil por F2 vuelve a ganar la partida, esta vez en una secuencia diferente. Por ejemplo, torre por F2,
dama E1 jaque, no es posible rey G2 por torre por F2 y luego dama F1 mate, y contra torre F1 viene la secuencia simple pero consistente de dama E3 jaque, rey H1, dama E4 jaque y por supuesto dama G2 mate. Esta posición que se podía haber producido en la partida es una posición realmente de las más sorprendentes que he visto yo y hubiera sido un verdadero recurso inesperado. Que esta posición después de alfil por C5, de alfil C5, perdón, y aún pudiendo coronar en cualquier momento la dama blanca, el blanco esté perdido, realmente es una de las cosas que hace de nuestro ajedrez un deporte absolutamente maravilloso. Finalmente esto no se produjo en la partida. Un poco la conclusión que sacamos que si las negras jugaran dama D4 en esta posición, el resultado más probable sería el empate si las blancas jugaran correctamente con dama H5, dama E8, seguido de dama D7 jaque. En caso de que las negras intenten torre D4, ahora las cosas serían inclusive peor para el negro, porque vendría dama B3, amenazando el peón del alfil de A3 y por supuesto el peón de E6 con jaque. Si se cae el peón de E6 con jaque, las negras nunca tienen ningún tipo de perspectiva de victoria, por lo tanto jugando torre D4, el único que tendría chances de ganar en este caso sería las blancas. En la partida se presentó la última de las jugadas candidatas, que es la jugada más flexible de la posición, que es la jugada rey G7. ¿Por qué rey G7 flexible? Bueno, porque el rey G7 sale de varios problemas al mismo tiempo. Sale de la amenaza de que cuando me jueguen dama B3 el peón de E6 se caiga con jaque. Sale de la amenaza que en caso de dama H5 amenacen dama G6 jaque. Y sale en algunos casos de la octava fila para que en caso de que las blancas quieran coronar, el rey en G7 se encuentre mejor ubicado. Y ahora el desafío pasa hacia el otro lado. Si por ejemplo en esta posición las negras intentaran D7, bueno, si las blancas intentaran D7, perdón, las negras simplemente tienen torre D4, mantienen el control de la posición y en caso de una jugada como dama B3, bueno, simplemente alfil E7 defiende definitivamente el alfil y se consolida con la pieza de ventaja. Por supuesto el blanco no jugó D7 y una vez más hizo la mejor jugada de la posición, que es dama D3. Dama D3 es la típica jugada que descoordina, ¿no?, la posición para las negras. ¿Qué quiere decir descoordina? Bueno, en este caso, para defender la torre de C4 y el alfil de A3 al mismo tiempo, debemos de hacer alguna jugada de esas que no son 100% deseables. Fíjense que todas las jugadas candidatas de las negras acá tienen algún tipo de efecto. Por ejemplo, si las negras juegan dama C5 pretendiendo controlar la torre y el alfil al mismo tiempo, ahora sí la jugada D7 sería devastadora, ya que no hay nadie controlando el punto D8 y en caso de torre D4 simplemente una coronación y ahora luego de torre por D3 o de torre por D8 son las blancas las que tendrían ventaja material decisiva. Por lo tanto, es única en este momento jugar torre por A4, y nuevamente aparece el recurso fino de las blancas, que es la jugada dama B3. Y ahora sí se produce, digamos, un cisma para las negras, donde el negro debe decidir qué es lo que va a alargar. Si va a entregar el peón de E6, si va a entregar la torre de A4 o si va a entregar el alfil de A3. Por supuesto, entregar la torre de A4 me dejaría en una situación desesperada, ya que me quedaría con material de menos. Por lo tanto, no es una opción. Si las negras jugaran, por ejemplo, dama D4, defendiendo la torre, bueno, las negras jugando dama por E6 tienen, digamos que más que compensación a cambio de la pieza. Dos peones unidos, uno en la sexta y otro en la quinta, son realmente muy pero muy fuertes. Las piezas negras completamente descoordinadas. ¿Por qué digo descoordinadas? Bueno, porque esta torre en A4 ahora no está haciendo absolutamente nada, el alfil de A3 no se le ve ninguna perspectiva, las blancas tienen tablas cuando quieran, jugando dama E7 jaque y perpetuo, y debemos de enfrentarnos a amenazas como, bueno, el propio avance del peón a D7, seguido de dama F6 y una coronación. Una situación que lo dejaría a las negras evidentemente en una situación muy pero muy inferior. Por lo tanto, es obligado para las negras retirar la torre, ¿no?, para devolver el alfil o, en caso de que coman el peón de E6, tener un recurso táctico. ¿Por qué es que la torre va a E4? Bueno, exactamente porque en caso de dama por E6 aparece la mágica dama por D6, ¿no? Es una jugada difícil de hacer, pero muy consistente porque resuelve de una vez todos los problemas por parte de las negras. Si captura la dama con el peón,
ganamos nuestra dama y nos quedamos con pieza de ventaja, y en caso de dama D6, bueno, alfil por D6, E por D6, y acá hay varias posibilidades de victoria para las negras. Probablemente la jugada más sólida sea torre D4, amenazando torre por D6, y si bien el negro no está inmediatamente ganado, en ningún caso la posición es inferior para las negras. Por lo tanto, contra torre E4, las blancas juegan dama por A3, y este es el momento donde debemos parar para hacer una evaluación profunda de la posición. En un primer momento podemos pensar que la posición de las negras debe ser claramente ventajosa, ya que si bien hay igualdad material, disponen de la posibilidad de capturar uno o incluso dos peones, refiriéndome por supuesto a los peones de E5 y de B5. De hecho, una de las decisiones importantes que las negras tienen que jugar, que tomar ahora, es cuál de los peones van a ser capturados. Pero hay dos argumentos que hacen que esta posición, lejos de ser ventaja para las negras, es probablemente ventaja para las blancas. ¿Por qué? Primero, que en caso de que juguemos, por ejemplo, dama por B5, si bien es cierto que tenemos un peón de más, en principio es un peón doblado en el flanco dama, refiriéndome por supuesto al peón de A5 y al peón de A7, por lo tanto realmente no tienen mucho peso en la posición. El segundo concepto a favor del blanco es que el peón de D6 pasado sigue siendo extremadamente peligroso. Y el tercero, y no menos importante, es no nos olvidemos que el negro está sobreexpandido en el flanco de rey. Y al estar sobreexpandido, esto le puede generar problemas en algún momento de seguridad para el rey. Después de algunos años de estudiar y de jugar al ajedrez, uno va adquiriendo ciertos conceptos o va desarrollando ciertos instintos. El instinto me dice que en esta posición las negras van a tener que hacer un esfuerzo de jugadas precisas para igualar la posición, y que en la práctica, de cualquier manera, va a ser ventaja para las negras. Para las blancas, perdón. Es la típica posición que si nosotros ponemos o la sometemos a la evaluación de una computadora, nos va a dar aproximada igualdad. En este momento jugando, por ejemplo, torre por E5, la computadora termina dando prácticamente en igualdad. Pero dentro de esa igualdad, todas las jugadas de las negras son difíciles. Por ejemplo, a torre por E5 el blanco puede jugar D7, amenazando dama F7, dama E7, perdón, una amenaza muy muy peligrosa. Y en ese caso hay que jugar rey F7 única, para evitar la irrupción de la dama, y contra torre D1 nuevamente parece que es única torre D5. Con esta serie de jugadas precisas se podría llegar a mantener el control de la posición. Fíjense lo difícil que es aún la secuencia, porque por ejemplo el blanco podría jugar torre por D5, E por D5 y dama C1, ¿no? Amenazando en este momento la jugada poderosa dama C8, prácticamente garantizando la coronación. Y en este momento todavía hay que encontrar una jugada precisa como rey E7, y en caso de dama C8, aparentemente jugando dama D8 logramos neutralizar la iniciativa, a pesar que no logramos la victoria, porque las blancas jugando dama C5 jaque y luego rey por D7, dama por D5, también son capaces de dar o jaque perpetuo o comerse una gran cantidad de peones. Esto hubiera sido el resultado normal de la partida, luego para mí de una secuencia maravillosa por parte de las blancas como caballo C4 y una defensa hasta ahora precisa por parte de las negras. El resultado justo tal vez hubiera sido el empate. En la partida se jugó dama por B5, que es una jugada bastante optimista, pero que implica más riesgos. ¿Por qué implica más riesgos? Bueno, porque si bien nos capturamos un peón importante, necesitamos más tiempo para capturar el peón de E5, y la coordinación de nuestras piezas puede terminar sufriendo algunos problemas. Por ejemplo, contra dama por B5, las blancas empiezan a hacer unas jugadas bastante ingeniosas, como por ejemplo dama C1, planteando una amenaza directa como dama C7 jaque, ¿no? Seguido de D7 y con el peón. Y estos son los momentos donde es más difícil defenderse. Si bien consideramos que objetivamente las negras no deberían de perder, en la práctica siempre termina siendo más complicado. Luego de torre C4, las blancas juegan dama D2, amenazando por supuesto D7. Las negras deciden hacer una defensa pasiva como torre C8, pero aquí llegamos a la posición que un poco habíamos evaluado antes. Las blancas juegan dama D4, y si observamos esta posición, aunque en teoría las negras deberían tener ventaja
por el hecho de tener un peón de más, este peón de más prácticamente no tiene valor al ser un peón doblado, y la iniciativa de las blancas sí es poderosa, porque el blanco no solo permanentemente va a poder establecer una amenaza como D7, sino que en algún momento, con jugadas como H4, finalmente nos puede llegar a debilitar la posición. Luego esta partida siguió muchas jugadas y las blancas en la práctica terminaron ganando, terminaron quebrando la resistencia de las negras. Este es un ejemplo cómo las blancas, gracias a un recurso inesperado, un recurso mágico como caballo por C4, lograron una teórica igualdad de la posición, pero como las negras no supieron resolverlo correctamente, terminaron jugando una posición que para hacer tablas tendría que hacer una serie de jugadas precisas que después no fue capaz de realizar, y la ventaja de las blancas terminó imponiéndose. Volviendo a la posición inicial y haciendo el resumen, es muy importante que ustedes como jugadores, ¿no?, conciban recursos inesperados como por ejemplo el de esta partida. D5 seguido de caballo por C4 y seguido de D6 es una secuencia extremadamente difícil para cualquier jugador, pero es no solo correcta, sino que es la única manera que tienen las blancas de generar un contrajuego realmente digno y no quedar en inferioridad de condiciones. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.